¿Cuántos esta mañana están? Yo estoy contento de verlo a usted. No sé cuántos están alegres por eso. ¿Por qué no voltea con el que está junto a usted y le dice, qué bueno que viniste hoy? Qué bueno que estás aquí. Wow, dile, qué bueno que no te fuiste de vacaciones. Pero en serio, salúdense. Miren, yo veo gente, mira, si ve gente nueva por ahí, dele la mano, dígale su nombre, cómo se llama. Bueno, yo sé que algunos ya lo hicieron. Muy bien. De verdad que yo sé que en estos tiempos son tiempos de que la gente descansa, de que la gente está de vacaciones, pero ¿saben quién no descansa? El Señor. Dios no descansa. Entonces Dios todos los días dice su palabra que sus misericordias son nuevas. ¿Cuándo, iglesia? Cada mañana son nuevas sus misericordias. Entonces gracias a Dios porque estás aquí. Gracias a Dios. Hoy traigo un mensaje que sé que va a bendecir tu vida. Mire, hemos estado viendo el tema de el final de los tiempos, pero no digo que no voy a continuar, pero hoy traigo un tema en particular porque estamos celebrando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Porque Él vive, di conmigo, Él vive por siempre, Él vive para siempre. ¿Y sabes cuál es el motivo de nuestra reunión hoy aquí? Que Cristo resucitó. Que Él resucitó, amén. Entonces diga conmigo, 3 días en el sepulcro. Dígalo otra vez, 3 días en el sepulcro. A ver, iglesia, ¿quién estuvo 3 días en el sepulcro? Jesús estuvo 3 días en el sepulcro. Vamos a ver cómo la Biblia nos enseña que Jesús murió y resucitó con poder y gloria. ¿Cuántos saben eso? Jesús murió, pero se levantó con poder y gloria para luego, dice la palabra, subir en una nube y sentarse a la diestra del Padre. ¿Cuántos han leído eso? Él dice la palabra que se sentó a la derecha del Padre Celestial. De hecho, el cristianismo que nosotros vivimos, declaramos, publicamos y anunciamos a la gente, el cristianismo tiene como fundamento principal, ¿sabe qué? La resurrección de Jesús. Lo que nos tiene aquí, como se lo acabo de decir, es que Cristo resucitó. Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera en 1 Corintios 15, 13 al 14, dice, y si no hay resurrección, ¿sabe que hay gente que no creía en la resurrección de los muertos? Y hay gente que a la fecha no cree en la resurrección de los muertos, pero mi Biblia dice, y la Biblia de usted dice, que dice el apóstol Pablo, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. ¿Y está ahí? O sea, si no hay resurrección de muertos, ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, ¿qué dice? Vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, en vano estaríamos nosotros aquí, porque estaríamos celebrando a un Dios muerto o estaríamos celebrando a la nada. Pero nosotros estamos aquí y estamos seguros y nuestra fe está puesta en alguien que murió pero que se levantó al 3er día y que vive para siempre, y ese se llama Cristo Jesús. Dámosle un aplauso al Señor con todo nuestro corazón. De hecho dice la palabra del Señor en Lucas 24, 6 al 7, dice, le dice a los discípulos, le dice aquí en Lucas, a ver, dice, no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en mano de hombres y pecadores y ser ¿qué? Crucificado. Pero, di conmigo, pero. A mí me encantan los peros de la Biblia, pero. Dios no se queda ahí, ¿verdad? Pero al 3er día resucitará. O sea, le estaba recordando el ángel, le dice, a ver, ¿no se acuerdan? Las palabras que les dijo Jesús, ciertamente Él sería
entregado en mano de malhechores, entregado en mano de pecadores, pero al tercer día Él iba a resucitar. Muy bien. Todos hasta aquí decimos amén, creemos en el poder de la resurrección que lo levantó, que es el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Pero aquí surge una pregunta importante y es en donde me quiero enfocar. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Sí? Ok, surge una pregunta importante. ¿Dónde estuvo el Espíritu de Jesús esos 3 días que su cuerpo dormía en el sepulcro y qué hizo? ¿Dónde estaba él? Yo sé que muchos de ustedes leen la palabra y lo saben, pero muchos se preguntan, ¿dónde estuvo? Permítame. Gracias. ¿Dónde estuvo el Espíritu de Jesús esos 3 días que su cuerpo dormía? Diga conmigo, el cuerpo de Jesús dormía. Porque no estaba muerto, tampoco andaba de parranda. El cuerpo de Jesús, ¿cómo estaba, iglesia? Póngame atención acá, dormía, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estuvo su cuerpo y qué hizo? Entonces nos preguntamos, ¿habrá dormido su cuerpo como algunos enseñan? ¿Habrá ido al cielo con el Padre Celestial en esos 3 días? ¿O habrá ido al infierno en esos 3 días? Entonces hoy vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Dónde estuvo Jesús durante estos 3 días de su muerte? ¿Y qué hizo antes de levantarse y vencer a la muerte? ¿Cuántos quieren saber qué hizo Jesús? Porque miren, nosotros decimos, Cristo murió y resucitó al tercer día, pero muchos no se preguntan qué hizo en esos 3 días. ¿Por qué 3 días? De hecho, la palabra del Señor dice, y como estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuánto? 3 días con sus 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, ¿verdad? 3 días y 3 noches. El número 3 es muy importante en la palabra de Dios. ¿Cuántos saben eso? Entonces, lo primero que debo decir es que el Espíritu de Jesús sí fue a un lugar mientras su cuerpo estaba en la tumba. Diga conmigo, sí fue a un lugar. El Espíritu de Jesús sí fue a un lugar mientras estaba en la tumba, a diferencia de lo que muchas sectas dicen, que el infierno no existe. ¿Cuántos han oído que el infierno no existe? Que el infierno es el que están viviendo en esta vida. Y yo les digo, miren, para muchos esta vida va a ser su máximo infierno porque van a irse con Jesús. Pero para otros esta vida va a ser su máximo cielo porque se van a ir al infierno. El que entendió, entendió. Entonces, dicen muchos que el alma de los impíos se aniquila. ¿Qué dicen? Cuando te mueres, ahí te quedas. ¿Y qué dice usted? ¿Qué dice la palabra de Dios? No es así, ¿verdad? Mientras que también dicen que el alma de los justos también se duerme en el momento de la muerte hasta el día de la resurrección, pero tampoco dice eso la Biblia. El alma de los justos no se duerme, ¿verdad? Dice la Biblia que ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Para los que han muerto en Cristo Jesús, por supuesto, ¿verdad? Entonces, todo esto es parte de lo que la gente puede llegar a creer porque muchas veces no leemos la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña, verdad? Que el alma de los impíos o los que no se arrepintieron de sus pecados no se aniquila, sino que el alma de los impíos va directamente, una vez muerto, va directamente a un lugar llamado el infierno. Ahora, espéreme tantito, no estoy aquí para infundirle temor acerca del infierno, porque Jesús no quiere que usted se salve por miedo al infierno, sino por amor a lo que Él hizo. Es muy diferente, ¿verdad? El Señor no quiere gente miedosa que no se quiere ir al infierno. El Señor quiere gente santa que quiere estar con Él. Es muy diferente, amén. Entonces, el alma no se aniquila, sino que va directamente al infierno. El alma de los injustos o de los pecadores
en el mismo instante en que la persona muere. El infierno es un lugar real. Dile que está junto a ti, el infierno es un lugar real. Dile, por si no lo sabías, digas, oiga, no se me quede viendo, ayúdeme, por favor. Diga, por si no lo sabías, el infierno es un lugar real. Es muy diferente al lago de fuego, que eso lo vamos a ver las próximas semanas. El infierno no es el lago de fuego, pero hoy no lo vamos a ver, como bien le digo a usted, esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Entonces eso lo veremos las otras semanas. Muy bien. De la misma manera, la Biblia nos enseña que en el caso de los justos, cuando decimos justos, ¿a qué nos referimos? A los que hemos sido justificados con la sangre de Cristo, a los hijos de Dios, a los que hemos recibido ese regalo de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Esos son los justos delante de Dios, ¿verdad? Entonces, en el caso de los justos o aquellos que murieron en Cristo, sus almas no se duermen. ¿Qué es lo que duerme? El cuerpo. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? El cuerpo es el que duerme, o sea, está mejor conocido como muerto, no tiene vida. ¿Por qué no tiene vida? Porque ya no tiene alma y no tiene espíritu. El alma y su espíritu van directamente a la presencia del Señor. Entonces, lo que vamos a ver hoy es que la muerte no es el final. Di conmigo, la muerte no es el final. Ni fue el final para Jesucristo estando en la tumba, ni es el final para ti y para mí. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Y esa es la razón por la que el Espíritu de Jesús no durmió, sino que fue a un lugar en particular. Entonces, Jesús, y se lo voy a decir de una vez, algunos ya lo saben, Jesús fue algo que se le conoce como el paraíso, o mejor conocido como el seno de Abraham. Diga conmigo, paraíso, seno de Abraham. Es decir, un lugar de reposo. Es un lugar de reposo. Y él fue a una misión muy importante. Iglesia, ¿hasta aquí me va siguiendo? ¿Sí? Ok. Entonces, para esto vamos a ver qué es el Seol o el Hades. ¿Cuántos han oído del Seol y el Hades? Ok. El Seol, diga conmigo, Seol. Para los judíos diga Sheol, pero como no soy judía, digo Seol. Es una palabra hebrea mayormente usada en el Antiguo Testamento. ¿En qué se usaba Seol? En el Antiguo Testamento. Mientras que el Hades es una palabra griega que se usaba en el Nuevo Testamento. Seol en el Antiguo Testamento, Hades en el Nuevo Testamento. Pero ambas palabras se refiere a un mismo lugar. La palabra Seol o Hades significa el lugar de los muertos. Di conmigo, el lugar de los muertos. Cuando oyes Seol, estamos hablando de el lugar de los muertos. Cuando decimos Hades, estamos hablando de el lugar de los muertos, ¿verdad? Entonces es el lugar de los muertos. Es decir, es un lugar donde iban los muertos del Antiguo Testamento, tanto justos como pecadores. Toda la gente en el Antiguo Testamento iban al Hades o al Seol o a este lugar de los muertos, tanto justos como pecadores. El Seol o el Hades se cree que se encuentra localizado en el centro de la tierra. Y esto lo sabemos porque la Biblia nos revela en diferentes partes que así es. Vamos a leer Números. Esta historia la verdad es bien tremenda, no sé si alguno ya lo leyó. Números 16, 31 al 33. Y quiero que me siga, por favor. Números 16, 31 al 33 y dice: y aconteció
que cuando terminó de hablar todas estas palabras, está hablando de que Moisés terminó de hablar todas estas palabras, la tierra, fíjese lo que pasó, la tierra debajo de ellos se partió y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos. No estoy hablando de Moisés, estamos hablando del séquito de Coré. Y a toda su casa y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todos los que le pertenecían descendieron, ¿qué? Vivos al Seol. ¿Descendieron cómo? Eso a mí se me hace una de las historias más tremendas de terror. Se abrió la tierra y dice la Biblia que la tierra los tragó vivos y descendieron vivos al Seol, al lugar de los muertos. Dice, y la tierra los cubrió y perecieron en medio de la asamblea. Aquí la palabra del Señor nos relata cuando la tierra se abre para tragarse a Coré y a su séquito o a sus rebeldes, ¿verdad? Por haberse rebelado contra Dios y contra Moisés. Si usted lee aquí en Números 16, usted se va a dar cuenta que Coré era parte de los levitas, pero él quería hacer lo mismo que Moisés y dijo, no, si Dios levantó a Moisés y a los hijos de Aarón y ellos están en el tabernáculo y nosotros somos también levitas que son los que podemos ministrar en el tabernáculo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Y quería hacer lo mismo que los hijos de Aarón y se rebeló y trajo no solamente él sino a todo su séquito, a muchos. Pero dice la palabra del Señor que por su rebeldía la tierra los tragó vivos y dice que descendieron vivos al Seol, que se encontraba el Seol entonces en las profundidades de la tierra. Entonces, y es precisamente aquí donde el Espíritu de Jesús fue en esos 3 días que estuvo muerto. Jesús fue al Seol o al Hades. Cuando Pedro predicó sobre la resurrección de Jesús, hizo referencia a la profecía de David. Me encanta cómo dice el rey David en Salmo 16:10. Pues tú no abandonarás mi alma, ¿en dónde? En el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. ¿Por qué el rey David? Yo decía, ay, ¿cómo que el rey David va a ir al Seol? ¿Se va a ir al infierno? Así yo lo pensaba cuando yo era una niña, decía, o sea, ¿cómo? Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, porque el rey David sabía que al morir él iba a ir ¿a dónde? Al lugar de los muertos. Pero ahorita vamos a ver qué hay ahí, ¿verdad? Vamos a ver qué hay en el lugar de los muertos. No fue al infierno, diga conmigo, no fue al infierno. Entonces, iglesia, ¿hasta aquí me está siguiendo? Bueno, además dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Eso lo encontramos en Efesios 4:9. Dice Efesios 4:9. Y eso de que subió, ¿qué es? Pregunta. Sino que también había ¿qué? Descendido primero. Diga, descendió primero. Descendió primero a las partes más bajas de la tierra. ¿A dónde descendió Jesús? A las partes más bajas de la tierra. Ahora bien, el Seol o Hades era un lugar que estaba dividido en 2 partes. Diga conmigo, en 2 partes. El Seol o Hades estaba dividido en 2 partes. Número 1, en el paraíso o seno de Abraham, que es la sección donde iban los justos antes de Cristo. En el Antiguo Testamento, ¿a dónde iban? Al paraíso o al seno de Abraham. Y luego está el lugar de tormento o el infierno, que es la sección de condenación de los impíos o injustos. Pero dice la palabra de Dios que entre uno y otro, entre el paraíso o el seno de Abraham y el lugar de tormento o infierno, los dividía una gran cima y ahí es donde se encuentra el abismo. Diga conmigo, el abismo. Entonces divide el abismo al Hades. Tiene 2 secciones.
está el paraíso o está el lugar de tormento. Entonces, cuando Jesús muere, estamos hablando de que Jesús está muerto 3 días. Su cuerpo está en la tumba, ¿ok? Él desciende a las partes más bajas de la tierra, es decir, al Seol, pero él no va, fíjate bien, él no va a la sección de condenación o lugar de tormento, sino que ¿a dónde fue Jesús? Él desciende a las partes donde se encontraba el paraíso, donde se encontraba David, donde se encontraba Moisés, donde se encontraba Noé. Todos ellos, todos los que estaban en el Antiguo Testamento que murieron justos, ahí va el Señor Jesús, ¿verdad? Él no va a la sección de condenación ni de tormento, sino que Él va al paraíso. Ahora, escúchame con mucho cuidado. Para muchos va a ser algo así como a lo mejor apenas algo nuevo, pero aquí debo abrir un paréntesis. Aquí voy a abrir un paréntesis. Primera de Pedro 3:19 dice, y yo sé que muchos lo han leído, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Ha leído eso? En el cual, dice el apóstol Pedro, Jesús predicó, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Dónde se encontraban los espíritus encarcelados? En el lugar de los muertos, en el lugar de tormento. Hay una sección de los espíritus encarcelados que se rebelaron contra Dios. Pero muchos dicen, pero entonces les fue a predicar para salvación. O sea, algunos dicen, Jesús fue al infierno para predicarle a los espíritus que estaban encarcelados. Por ahí escuché a un predicador decir que fue y sacó a Judas y a todos ellos del infierno. Solo Dios sabe, ¿verdad? Porque nosotros no podemos decir, este se fue al cielo, este se fue al infierno, nada. Pero lo que sí quiero aclarar es que Jesús no fue al infierno para predicarle a los espíritus que estaban encarcelados o en cautiverio, pero no para salvación. Por eso los espíritus que estaban ahí no alcanzaron salvación, ya han sido condenados. Dice, el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. A ver, ¿por qué cree usted que por qué crees que los demonios te odian y quieren que caigas en drogas, en alcoholismo, que le seas infiel a tu esposo, a tu esposa, quiere destruir tu vida? ¿Sabes por qué? Porque ellos no alcanzaron salvación y el ser humano sí alcanza salvación en Cristo Jesús. Los ángeles que cayeron no alcanzaron salvación, ellos ya fueron ¿qué? Juzgados. Eternamente se perdieron y por eso te odian a ti y por eso me odian a mí, porque ellos ya no alcanzan salvación. Entonces, ¿a qué fue Jesús? A predicarle a los espíritus encarcelados. La palabra original para decir predicar es proclamar lo que Jesús dice, proclamar su victoria. ¿A qué fue Jesús al infierno? A proclamar su victoria sobre los espíritus encarcelados, como diciendo, ustedes me mataron, ustedes quisieron derrotarme, pero yo vencí y miren, me estoy llevando a los míos y se van conmigo al cielo, porque mi salvación y mi sangre alcanza no solo para los de la actualidad, sino para todos los que murieron y me esperaron, y aquí estoy yo, dice el Señor. Entonces Él fue a proclamar su victoria. Jesús fue a decir, yo vencí. A eso fue Jesús, a decir, yo vencí. Entonces cuando usted lea la palabra que Jesús le fue a predicar a los espíritus encarcelados, no les fue a predicar salvación, fue a proclamar su victoria. Amén. Dijo, yo he vencido, lo dice el Apocalipsis, el león de la tribu de Judá ha vencido. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Cristo Jesús, ¿ok? Muy bien, aquí cierro mi paréntesis, ¿quedó claro? Ok, muy bien. Entonces, ¿a qué fue Jesús al Hades? Fue al paraíso, amén,
Dice, pues, la Biblia menciona el Seol y al Hades como un lugar general en donde van todos los muertos, y hay un gran abismo ahí, ¿verdad? Como decíamos, en medio que dividía estas dos partes. Ahora, hay una historia en la palabra del Señor en Lucas 16, 22 al 23. ¿Cuántos han leído la historia del rico y Lázaro? ¿Cuántos ya vieron la serie del rico y Lázaro? Ahí se las recomiendo, buenísima, larguísima, pero muy buena. Pero mira, luego te avientas la serie de la ¿qué del norte? ¿Cómo se llama? Bueno, esas de narcotraficantes que duran un montón. Digo, si te avientas un montón de cosas y lees y ves y que no veas esta serie, te la recomiendo. Dice Lucas 16, 22 al 23. Aconteció que murió el mendigo, estaba el rico y Lázaro. O sea, el mendigo, ¿quién era? Lázaro. Y estaba el rico. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Abajo, ¿verdad? Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ¿quién estaba en el Hades? El rico. Alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Luego Lucas 16, 24 al 26 dice, mira, ponga atención a esta lectura. Entonces él, el que estaba en tormento, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también recibió males, pero ahora este es consolado. ¿Qué estaba haciendo Lázaro? Siendo consolado en el seno de Abraham. Dice, y tú atormentado, porque él murió siendo injusto, ¿verdad? Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí para allá no pueden, ni de allá para acá. Entonces no sé si esté por ahí puse más, estaba tratando de buscar una imagen del seno de Abraham con el lugar de tormento. 1, 2, ¿no? Bueno, ¿no? Ok. Entonces, dice la Biblia que hay una gran cima y dice que el rico quería pasar porque estaba en un gran tormento. Y Lázaro, que era un hombre mendigo, un hombre pobre, un hombre que murió sin nada, dice la Biblia que vinieron los ángeles. Ay, eso es bien hermoso. Porque cuando tú mueras, ¿cuánto sabes que los ángeles van a venir por ti y te van a llevar al cielo? Si tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, los ángeles van a venir y te van a llevar al cielo. Entonces dice que vinieron por Lázaro y se lo llevaron al seno de Abraham para ser consolado de todos sus males en esta tierra. Miren, ¿cuántos sufren a veces en esta tierra? Levanten su mano. Ay, nada más bien, ay, no se hagan, oigan. Nadie sufre, todos tienen la vida perfecta. No, hombre, yo me junto contigo. Todos tenemos temporadas de sufrimiento, de padecimiento, de enfermedad, porque como veíamos hace 8 días, así es la vida. De caprichosa, a veces bella, a veces no es cierto. Así es a veces la vida, ¿verdad? Estamos en un mundo imperfecto, pero aún así el Señor dice, yo tengo misericordia de ti, yo te bendigo todos los días, yo renuevo tus fuerzas, tú vas a heredar las promesas que yo te he dado, si tan solo tú me obedeces, si tan solo tú me buscas, si tan solo tú me pones como el centro de tu vida. Entonces Dios viene y lo hace. Démosle un aplauso al Señor, porque Él cumple sus promesas. Amén. Entonces, seguramente Lázaro estaba padeciendo, seguramente que sí, pero le llegó el tiempo de su
muerte y los ángeles vinieron por él y se lo llevaron. ¿Cuántos quieren eso? Bueno, le voy a decir una cosa, yo quiero estar en el arrebatamiento. Yo quiero ser parte de la generación del arrebatamiento. Para los que no saben, vean la serie que estamos viendo acerca de los últimos tiempos para que sepan de qué estamos hablando, ¿verdad? Pero fíjense, dice Lucas, bueno, en el Seol o en el Hades, antes de la resurrección de Jesús, era un lugar donde se encontraba el infierno o los malvados y el paraíso y los justos, ¿verdad? Y es ahí donde Jesús, fíjense que cuando estaba Jesús en la cruz, el ladrón que estaba junto a él, el ladrón que se arrepintió, Jesús le dijo, cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuántos conocen esa palabra? Le dice el ladrón, acuérdate de mí. Entonces Jesús no le dijo, mira hijo, ni te bautizaste, ni fuiste a la iglesia, ¿verdad que no le dijo eso? Le dijo, de cierto te digo. Y cuando Jesús dice de cierto, cuando dice eso es la neta del planeta, que yo te digo hoy, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A dónde iba a ir? ¿A dónde iba a ir el ladrón de la cruz? Al paraíso. ¿Le tocó ir al seno de Abraham? Sí, todavía no le tocó ir al cielo. Le dijo, hoy tú vas a morir. Antes que yo, tú vas a morir. Te vas a ir, te vas a estar un día en el paraíso, pero de ahí yo te voy a levantar. Pero de ahí yo voy a ir cuando yo muera y te voy a levantar y voy a levantar a todos los justos que están descansando en el seno de Abraham. Yo no los dejaré en el Seol, y el Señor viene y los levanta. Entonces viene por eso ¿el qué? El ladrón. El ladrón de la cruz viene y le dice, estaba convencido de que él era el Cristo. Y a lo mejor hoy es tu único día, quizás, o el primer día que tú estás escuchando este mensaje, hoy es día de salvación para ti. Porque sabes una cosa, nadie de los que estamos aquí tenemos la vida asegurada. No estamos seguros si mañana vamos a amanecer, no estamos seguros si mañana vamos a estar vivos, ¿verdad que no? Nosotros decimos primero Dios, sí, ¿verdad? Pero si el Señor dice no, ¿te vas a ir hoy? Hoy es día de salvación, y si hoy tú necesitas entregarle tu vida a Cristo Jesús, hoy es el día para que tú lo hagas en tu corazón por fe a través de Jesucristo. Y dice Lucas 23, 42 al 43, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces la pregunta sería, ¿por qué el lugar de reposo o el paraíso o el seno de Abraham se encontraba en el centro de la tierra? ¿No se han preguntado eso? ¿Por qué no estaba ya en el cielo de una vez? ¿Por qué estaba en el centro de la tierra? ¿Por qué no podían ir los justos del Antiguo Testamento al morir? No podían ir directamente al cielo. Y la respuesta es que aquellos justos como Noé, como David, como Débora, como Ruth, como José, como todos los santos del Antiguo Testamento, justos del Antiguo Testamento, todavía no habían podido ser perfeccionados. Todavía no habían podido ser perfeccionados porque aún no había muerto Jesús por ellos. Todavía no había muerto Jesús por ellos. El Cordero perfecto. ¿Quién es el Cordero perfecto? Jesucristo, el Cordero perfecto, que es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todavía no había muerto. Entonces, es verdad que todos estos hombres que murieron con la esperanza puesta en el Mesías. David sabía que iba a venir un Mesías. Abraham sabía que vendría porque estaba siendo profetizado. Jesucristo fue profetizado también en el Antiguo Testamento.
y sabían que algún día llegaría, pero ellos no podían ser del todo perfeccionados, ni siquiera a través de los ritos de la ley, ni siquiera como ¿qué hacían antes cuando pecaban? Sacrificaban un cordero, pero los pecados no eran perdonados, los pecados eran cubiertos. Entonces todavía necesitaba venir ¿quién? Cristo, para que sus pecados fueran completamente perdonados. Hebreos 10:1 dice: nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, todo eso no te pudo acercar a Cristo hasta que Él viniera. Por eso ellos estaban en el Hades. ¿Me estoy explicando? No podían ir todavía al cielo. Dice el versículo 4: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Hebreos 10:4. Solamente se cubrían. Solamente se cubrían. ¿Me está siguiendo? Mira, yo creí necesario que usted supiera esto, que usted era necesario que lo supiera, y por eso tuvo que venir Cristo, el Cordero perfecto, a establecer un nuevo pacto a través de su sangre, un pacto de gracia a través de la sangre derramada, la cual sí nos puede hacer perfectos, e hizo perfectos a aquellos que le recibieron y que le recibimos gratuitamente. ¿Cuántos aquí han recibido a Cristo en su corazón? En cuanto a la sangre de Jesucristo nos ha lavado, dice su palabra que la sangre de Jesucristo nos lava, nos limpia. A ver, iglesia, ¿cada cuándo tenemos que pedirle perdón a Dios? Todos los días. Yo digo algo, en el momento en el que pecamos, ese es el momento para arrepentirnos. Ese es el momento. Entonces todos los justos del Antiguo Testamento no podían ir al cielo directamente. ¿Por qué razón? Porque todavía no había sido pagado el precio por nuestros pecados a través de Cristo Jesús. Entonces, a ver, usted respóndame, ¿dónde estuvo Jesús esos 3 días mientras su cuerpo estaba en la sepultura? En el Seol, ¿verdad? Ahí estaba, donde iban los justos. Y la segunda pregunta para terminar, ya me quedan 2 minutos. ¿Qué fue? Yo reprendo este reloj. No es cierto. Y la segunda pregunta es: ¿qué fue a hacer allá? Entonces, ¿qué fue a hacer allá? La Biblia da evidencia también de que su sacrificio también tuvo poder para rescatar a todos aquellos que habían muerto en el Antiguo Testamento. Efesios 4 dice: por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Juan 8:56 dice, esto me encanta, yo nunca había leído, o sea, lo lee uno pero lo pasa por alto, ¿verdad? Abraham, dice Jesús en Juan 8:56, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. ¿Qué quiso decir? Que Jesús, cuando desciende a las partes más bajas de la tierra y los saca, dice, y Abraham se alegró porque sabía que yo iba a ir a rescatarlos. El día que yo viniera a rescatarlos, ese día él se iba a alegrar y se alegró. ¿Me está siguiendo? Por esa razón, al estar muerto Jesús durante los 3 días, fue al seno de Abraham y se presentó delante de los muertos en Cristo, que lo estaban esperando. Y Hebreos 12:23 dice, se han acercado a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Tú y yo, al recibir a Cristo en el corazón, nos acercamos a esa lista de justos que han llegado a ser perfectos por la sangre de Cristo Jesús. Aunque el paraíso ya no está vacío en el Hades, el infierno sigue vigente. El infierno sigue vigente. El Hades o el paraíso está vacío. ¿Cuántos dicen amén?
porque Él ya se los llevó. Dice que se llevó cautiva la cautividad, se los llevó, pero el infierno está todavía, permanece aún en el centro de la tierra para los que no creen. Ahí dice la palabra del Señor, y todavía sigue siendo un lugar temporal de condenación para aquellos que mueren sin Cristo, hasta que llegue el día del juicio y que se presenten frente al gran trono blanco. Eso lo vamos a seguir viendo en la serie que estamos viendo, el gran trono blanco, y sean lanzados al lago del fuego. Eso se oye muy fuerte, ¿verdad? Suena muy fuerte, pero dice el Señor: buscad a Jehová, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y hoy Dios está hablando a la puerta de tu corazón. Él resucitó con poder y gloria, pero Él no quiere que tú tengas miedo al infierno. Él quiere que tú, por amor, por decisión propia, por voluntad, le recibas. Y esta es la promesa que tenemos en Cristo Jesús, que todo aquel que muere en Cristo Jesús va directo a la presencia del Señor. ¿Y sabes qué sucedió al tercer día? Jesús se levantó de la tumba. Cristo se levantó de la tumba. Dale un aplauso al Señor. Ponte de pie, por favor. Jesús se levantó, como lo cantábamos hace rato. Cristo Jesús resucitó, y hoy vamos a celebrar la cena del Señor, la Santa Cena. Pero primeramente yo quisiera orar, quisiera hacer 2 oraciones. Quisiera que cerraras un momento tus ojos, y yo quisiera que tú oraras si quieres entregarle hoy tu vida a aquel que murió y resucitó por ti. Ahí en tu lugar, yo quiero que todos, por favor, me ayuden a decir esta oración y digan: Señor Jesús, hoy he entendido que tú moriste por mí, derramaste tu sangre, 3 días estuviste en la tumba, pero al tercer día tú resucitaste por mí, y ahora tú me perdonas. Te pido perdón por todos mis pecados, por vivir alejado de ti. Te acepto como mi Señor, te acepto como mi Salvador. Ven y entra a mi vida. Que tu Espíritu Santo venga ahora a mi vida. Te entrego todo mi corazón. Yo soy, a partir de ahora, tu hijo. Y tú eres mi Señor y mi Salvador a través de la fe en Jesucristo.